Buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro tercer webinar del año 2023, cómo utilizar la nómina electrónica como soporte tributario. Doy la bienvenida a todas las personas que se han venido conectando. Agradecemos en primera instancia a todos su participación y hemos tenido una gran acogida y tenemos un gran número de audiencia. Para nosotros es grato conocer que ustedes están aquí para adquirir nuevos conocimientos. Bienvenido, señora Andrés Angarita, señora Marcela Zamudio, señora Luz Marina Mesa, bienvenido, señor David Rodríguez, señora Inés Restrepo. Para todos ustedes que están conectados en este momento con nosotros, bienvenidos. Antes de iniciar, queremos hacerles una pregunta para que reserven la respuesta para ustedes y luego la expongan, ¿no?, la respuesta. ¿Listo? Conocemos los últimos cambios en la nómina electrónica, entonces vamos a más adelante ver esa respuesta de ustedes. ¿Listo? Antes de iniciar, pues queremos recordarles que este año Desisted ya cumple 30 años de trayectoria especializados en el sector inmobiliario. Ahora bien, en este espacio vamos a abordar desde lo teórico, lo normativo y lo práctico para que al final de nuestro chat, que se encuentra en la parte superior izquierda, dejen sus comentarios y la respuesta a la pregunta que ya formulamos anteriormente. Nuestra agenda, la presentación y la bienvenida a todos ustedes. En segundo punto vamos a ver la nómina electrónica como soporte tributario y tercero, cómo lo vamos a hacer desde Daytona. Damos nuevamente la bienvenida a todas las personas y ahora doy la bienvenida a nuestro equipo. En primera instancia, mi nombre es Tatiana Ávila, líder del equipo comercial, y los estaré acompañando en el desarrollo de este webinar. Adicional a nuestro equipo nos acompaña el ingeniero Germán Castillo, director de servicio al cliente, Natalia Hernández, líder del equipo de servicio al cliente, y el ingeniero Mateo Vargas, quien nos acompaña del área de desarrollo e investigación, quienes estarán atentos a responder a todas sus preguntas. Recuerden nuevamente que en la parte inferior izquierda de sus pantallas hay una casilla con un icono de interrogatorio para que puedan ir dejando las preguntas y en el desarrollo del webinar se estarán respondiendo o minutos antes de finalizar vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan tener las respuestas a esas preguntas. El día de hoy nos acompaña el señor Carlos García, desarrollador de negocios del proveedor tecnológico Defactory HKA. Con Defactory estamos trabajando todos los escenarios de documentos electrónicos con quienes estamos ya integrados y hemos trabajado en la mano en los diferentes escenarios técnicos y legales para la facturación electrónica, documentos soporte, nómina electrónica y directamente con ellos para el manejo de la recepción electrónica. Don Carlos, buenas tardes, bienvenido. Hola Tatiana, muy buenas tardes. Listo, cuéntanos qué nos tienes preparado para hoy. Ok, Tatiana, entonces alineado con el programa que nos estás comentando, que nos estás compartiendo, hoy tenemos preparado para todos nuestros aliados, compañeros, amigos, personas que están atendiendo este llamado, la explicación correspondiente a cómo utilizar el documento soporte de nómina electrónica para efectos tributarios. Entonces, los puntos que vamos a tratar en esta sesión son básicamente estos 5 puntos: el alcance tributario de la nómina electrónica. Vamos a analizar las dotaciones y los viáticos, cómo pueden tener diversos soportes para precisamente soportar costos o gastos o impuestos descontables con respecto también al impuesto sobre la renta a nivel de deducciones. El manejo tributario tanto de dotaciones como viáticos, y la nómina electrónica la vamos a analizar desde una perspectiva en donde no la vamos a llevar como un desprendible de pago, más bien como un elemento que me va a servir para deducción de costos a nivel de impuesto de renta. Siguiente. Comenzaremos entonces con el alcance tributario de la nómina electrónica. Actualmente todos conocemos el alcance de la nómina contable, relacionándola directamente con la regulación del Ministerio de Trabajo a nivel del Código Sustantivo de Trabajo y con el Ministerio de Protección Social, interactuando con lo que todos conocemos como la planilla integrada de liquidación de aportes. En donde nos vamos a enfocar en este webinar, en esta presentación, es en el alcance tributario con base en la regulación del Ministerio de Hacienda. Es decir, vamos a aprender cómo utilizar los elementos, los conceptos de la nómina electrónica
con efectos para deducciones de impuestos sobre la renta y descuento sobre el IVA. Siguiente. Inicialmente, debemos tener en cuenta que la nómina electrónica le sirve al empleador para soportar deducciones en el impuesto sobre la renta e IVA descontable. Con base en el concepto unificado número 106 del 19 de agosto del 2022, el objetivo, la finalidad del documento soporte de nómina electrónica es probar los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios e impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, impuesto IVA, cuando aplique, obviamente relacionado con la nómina por parte de los empleadores. Siguiente. La nómina electrónica, al igual que le sirve, o teniendo en cuenta que le sirve al empleador para descuento de costos o gastos y el impuesto IVA a nivel de descuento, debemos tener en cuenta que no es un reporte de ingresos del trabajador. Debemos tener en cuenta que en la nómina electrónica existen elementos y conceptos como los viáticos, que pueden ser tomados como viáticos eh, salariales, perdón, viáticos no salariales que no son ingresos directamente para el trabajador, pero que sí le sirven al empleador para deducción de costos o gastos a nivel de impuesto de renta. También las dotaciones. Las dotaciones no son ingreso para el trabajador, pero sí le sirven al empleador para deducción de costos o gastos. En este sentido, es muy, pero muy importante tener en cuenta que la nómina electrónica no es un reporte de ingresos al trabajador porque escapa por completo a la finalidad legalmente dispuesta de que debe servir para soportar el costo o gasto para el empleador, nunca para soportar los ingresos del empleado. Siguiente. Vamos a analizar ahora las dotaciones y viáticos a nivel de los empleados. Lo primero que es importante tener en cuenta es que respecto a la posible duplicidad de soportes para el costo o deducción o impuesto descontable, se debe indicar que el documento soporte de pago de nómina electrónica debe estar soportado inicialmente por el documento como tal, como nómina electrónica, y los diferentes soportes establecidos en la legislación tributaria para cada operación individualmente analizada. Es decir, si estoy hablando de dotaciones, las facturas que corresponden a esas dotaciones; si estoy hablando de viáticos, pues las facturas que tengan que ver con esos viáticos, o incluso el documento soporte en adquisiciones a no facturadores, si dicha adquisición se realizó con un sujeto no obligado a facturar. Perfecto. Entonces, como les veníamos comentando, para cada elemento en nómina electrónica pueden existir diversos soportes. Específicamente de empleados, no solamente debemos incluir el devengo como tal en nómina electrónica, sino también incluir o tener en cuenta llevar estos documentos soportes adicionales, sin tener en cuenta que eso pueda llegar a ocasionar duplicidad de soportes, porque no es así. Es decir, si nosotros incluimos la asignación de una dotación a un empleado, debemos también tener en cuenta el soporte, o tener dentro de nuestros registros el soporte de la factura electrónica con el cual hicimos dicha compra, con el cual soportamos dicha erogación de dinero. Siguiente, por favor. Los devengos de viáticos y dotación se registran en dinero, así se brinden en especie, y ojo con esto, son deducibles de impuesto de renta. Con base en el oficio DIAN número 1046 de agosto del 2022, la normatividad de la nómina electrónica no diferencia la modalidad en la que se efectúa dicho pago o abono en cuenta por parte del empleador al trabajador, sin importar si estos fueron dados en dinero o en especie. En consecuencia, prestaciones como alimentación, hospedaje y dotación que se acuerden en especie con el trabajador y que hagan parte de la retribución deberán ser incluidos en el documento soporte de pago de nómina electrónica, a efectos que el empleador, en calidad de contribuyente del impuesto sobre la renta, pueda tomarse el costo o deducción que haya lugar. Siguiente, por favor. Pasemos ahora al manejo tributario de la dotación y después vamos a analizar los viáticos. El pago o abono en cuenta con respecto a la dotación se da en el momento de la asignación. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Actualmente, muchas empresas, personas jurídicas, incluso personas naturales que tienen a cargo empleados, están ejecutando el pago o abono en cuenta en el momento en que compran este tipo de bienes, estos uniformes, esta ropa, estos zapatos que le dan directamente a los empleados.
Con base en el oficio DIAN número 1046 de agosto del 2022, los empleadores que requieran soportar gastos efectuados con respecto a dotación deberán incluir el reporte correspondiente de este pago o abono en cuenta cuando estos elementos se asignen o entregan o se hagan efectivos a cada uno de los empleados. ¿Ok? Entonces, lo anterior toda vez que solamente hasta este momento se configura el pago a uno en cuenta. El pago a uno en cuenta no se ejecuta en el momento en que yo compro la dotación, sino en el momento en que yo asigne. Por lo tanto, no existiría a la fecha de adquisición general de los elementos por parte del empleador un pago o abono en cuenta derivado de una relación laboral. Consecuentemente, es posible que el reporte de los pagos o abonos en cuenta realizados en nómina electrónica pueda ocurrir en un periodo diferente al periodo en el que se efectuó dicha adquisición inicial, es decir, cuando compramos al por mayor estos elementos, que integran finalmente y eventualmente la dotación que vamos a entregar o asignar a un empleado. Siguiente, por favor. Recordemos que la nómina electrónica me sirve para descontar IVA y el costo gasto del impuesto sobre la renta. Entonces, vamos a traer aquí un ejemplo de una compra que estoy realizando en noviembre del 2022. Estoy comprando 10 uniformes, 10 pares de zapatos. El total de esa compra es de 3 millones de pesos con un IVA de 570,000 pesos para un total de 3,570,000 pesos. Este empleador tiene 10 empleados con derecho a dotación y en la nómina de cada uno de ellos va a reportar el costo gasto de esta nómina, pero dividida entre cada uno de los empleados, es decir, 357,000 pesos incluyendo el IVA. Aquí nos encontramos con el primer gran concepto que queremos compartir con ustedes. En nómina electrónica no existe un elemento, un concepto, un nodo como tal en el XML para reportar el IVA discriminado. Y como la nómina electrónica me sirve para soportar impuestos sobre la renta e impuesto descontable, debo incluir dentro de la dotación el impuesto correspondiente a eso que estoy asignando, es decir, 57,000 pesos. ¿Cómo le hago saber a la DIAN de que ese devengo del empleado por concepto de dotación en la regla NIE 156 tiene un IVA? Pues puedo utilizar el campo nota NIE 031 en donde escribo, le indico a la DIAN que esa dotación incluye un IVA de 57,000 pesos. Siguiente, por favor. Vale, entonces, retomando el ejemplo que estábamos analizando, el empleador compra en noviembre del 2022 toda la dotación de sus 10 empleados, 10 uniformes, 10 pares de zapatos, por un valor de 3 millones de pesos, con un IVA de 570,000 pesos, perdón, para un total de 3,570,000 pesos. Finalmente, en nómina electrónica, el empleador reporta en el momento de la asignación, que en este ejemplo va a ser el 30 de abril ya del 2023, la asignación de 357,000 pesos en dinero, tal cual lo vimos a nivel del concepto de la DIAN. En estos 357,000 pesos va el IVA. Como ya les estamos explicando, dentro de nómina electrónica el IVA no se puede, digamos que apartar, no se puede discriminar. Por esa razón, nuestra sugerencia es que como la nómina me sirve para soportar tanto impuesto descontable como impuesto deducible sobre la renta, pues incluyamos en las notas que ese devengo de dotación para el empleado Pepito Pérez incluye un IVA de 57,000 pesos. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cómo es el manejo contable de las compras de inventario teniendo en cuenta que el pago o abono en cuenta se da en el momento de la asignación, no de la compra como tal de ese inventario? Aquí vamos a dividir esto en dos momentos y debemos tener en cuenta que una cosa es la causación del IVA descontable y otro es el momento en que se causa el costo gasto directamente por la dotación. Para el momento de la compra de la dotación, el 30 de noviembre del 2022, vamos a utilizar una cuenta, la 1490, más la que, digamos que los espacios que nos permita el PUC, de manera que cada entidad, cada sujeto obligado a llevar nómina electrónica o a reportar nómina electrónica, seleccione la cuenta que más se adapte a sus necesidades. Esta cuenta podremos denominarla como inventario para consumo propio en dotaciones, siendo debitada a nivel de 3 millones de pesos, junto con la cuenta que todos ya conocemos, la 2408, a nivel de IVA descontable. Finalmente, esto se cruza con cuenta o con la cuenta 2205, cuenta por pagar a proveedores por 3,570,000 pesos.
Finalmente, el 30 de abril del 2023, que es cuando se entrega el 100% de esa compra de ese inventario, vamos a utilizar la cuenta que haya sido establecida por cada entidad, es decir, la cuenta 1490, como inventario para consumo propio en dotaciones, la vamos a debitar y el costo o gasto por dotaciones lo vamos a acreditar precisamente el 30 de abril del 2023. ¿Vale? Y de esta manera hacemos el manejo contable del pago o abono en cuenta en el momento de la asignación de esta dotación. Siguiente, por favor. Ahora bien, dependiendo si el empleador es un sujeto responsable de IVA o el empleador es un sujeto no responsable de IVA, el manejo a nivel de nómina electrónica con base en las cuentas del PUC nombradas o analizadas anteriormente, pues será como lo estamos viendo en esta diapositiva. Primero, debemos tener en cuenta que con base en el Estatuto Tributario, artículo 493, los impuestos descontables no constituyen costo ni deducción en ningún caso en el impuesto a las ventas. Entonces, cuando vamos a hablar de los dos momentos para la causación tanto del IVA descontable como el costo gasto a nivel de impuesto de renta, debemos tener en cuenta si quien está buscando estas deducciones o estos impuestos descontables es un sujeto, un empleador responsable de IVA o un empleador no responsable de IVA. Inicialmente vamos a analizar a un empleador responsable de IVA. Entonces, como el empleador es responsable de IVA, estos IVAs que incluya, pues se los va a poder descontar. Y aquí nuestra primera invitación es que en nómina electrónica la dotación se incluya con IVA. Es decir, aquí estamos viendo en la regla NIE 156 que la dotación incluye los 57,000 pesos de IVA y finalmente pues se ven reflejados en los devengados total de ese trabajador. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta que ese IVA no se descuenta o no es descontable de impuesto de renta, pero sí de IVA, es importante también incluir una nota en la nómina electrónica en donde se le indica a la DIAN que en los devengados totales se incluye un IVA por 57,000 pesos, es decir, un IVA pendiente por descontar, teniendo en cuenta que ese IVA que estamos incluyendo no lo estamos haciendo con el fin de deducirlo de nuestro impuesto de renta, sino con el fin de soportar el IVA descontable. Siguiente, por favor. Ahora bien, si el empleador es un sujeto que ejerce profesiones liberales, puede ser, ejemplo, un contador que no es responsable de IVA porque no llega al tope de ingresos de los 3,500 VTs, pero sí se puede deducir de costos o gastos los pagos a sus empleados, pues este empleador es un no responsable de IVA. En este sentido, el manejo de la nómina electrónica es igual que un responsable de IVA porque no tenemos cómo discriminarlo. Aquí se incluye dentro de la dotación también los 57,000 pesos, porque recordemos que el Estatuto Tributario, en artículo 502, nos dice que los sujetos responsables del régimen simplificado, es decir, los no responsables de IVA, podrán llevar el impuesto sobre las ventas que hubieran pagado en la adquisición de bienes o servicios como costo, o gasto en su declaración de renta cuando reúna los requisitos para ser tratado como impuesto descontable. En ese sentido, igual, incluyo la dotación por 357,000 pesos, tal cual como el ejemplo anterior, pero cambia el mensaje de la nota. En devengados total, le decimos a la DIAN, se incluye mayor valor pagado de IVA por 57,000 pesos. Siguiente, por favor. Tengamos en cuenta que en información exógena, perdón, tengamos en cuenta que en las declaraciones tributarias de impuesto de renta, tanto para personas jurídicas como para personas naturales, no se incluye el IVA descontable cuando el sujeto es responsable de IVA para que se los pueda descontar. Entonces, ¿dónde podemos llevar ese detalle del IVA a nivel de reporte a la DIAN, ya que pues lo estamos incluyendo dentro de nómina electrónica, pero no está discriminado? La respuesta la tenemos a nivel de la información exógena. Siguiente, por favor. El IVA de la dotación en nómina electrónica se reporta en información exógena, perdón, cuando el gasto se causa en el año siguiente a la compra de la siguiente manera. Entonces, consecuentemente con el ejemplo que venimos analizando, en el año 2022, el 30 de noviembre del 2022, hicimos una compra a la compañía Dotaciones 123 por 3 millones de pesos. En el formulario, en el, sí, en el formulario número 1001, llevamos esos 3 millones en información exógena como pago o abono en cuenta no deducible dentro del 2022. Pero lo que es el impuesto descontable en el formulario
1005, es decir, el impuesto a las ventas por pagar, lo incluimos como impuesto descontable dentro del año 2022. Ahora bien, ¿cómo hacemos el reporte de este costo o gasto de estos 3 millones en información exógena para que yo sí me lo pueda deducir en el año 2023? Pues efectivamente lo reportamos en el formulario 1001 del 2023 como un pago o abono en cuenta deducible por 3 millones, en donde la razón social informado de quien lo pretende descontar es precisamente la empresa adquiriente, es decir, la empresa ABC. Como el costo se reconoce en el 2023, dicho movimiento se asimilaría al registro de una amortización y en tal sentido se informaría con el NIT de la empresa reportante, en este caso la empresa que estamos analizando, la empresa ABC. Siguiente, por favor. Ahora bien, cuando hablamos de sujetos no responsables de IVA, la causación es distinta a nivel de información exógena. El formulario 1001 del año 2022, esta empresa eh, a la cual nosotros le compramos la dotación, la empresa de dotación es 123, incluimos, digamos, que esa información de terceros como un pago aún en cuenta no deducible para el no responsable de IVA y el IVA de mayor valor pagado también como no deducible en el 2022. Finalmente, en la información exógena del año 2023, el mismo formulario 1001, incluimos ya el esquema de pago aún en cuenta deducible y el IVA también deducible, es decir, 3.557.000 pesos, a nombre de la empresa que hizo la compra, en este caso la empresa ABC. De igual manera, como le explicamos anteriormente, como el costo se reconoce en el 2023, dicho movimiento se asimilaría al registro de una amortización y en tal sentido se informaría con el NIT de la empresa reportante, en este caso la empresa ABC. Siguiente, por favor. Analicemos ahora el manejo tributario de los viáticos. Siguiente. Debemos tener en cuenta que a nivel de nómina electrónica existen dos esquemas, dos conceptos de viáticos. Los viáticos salariales, regla 72, y los viáticos no salariales, regla 73. ¿Ok? Cuando nosotros vamos a reportar en nómina electrónica viáticos salariales que me sirven para adopción de impuesto de renta al empleador, pues en ese tipo de viáticos no existe el esquema de reembolso de gastos. Es decir, es un ingreso para el trabajador, es un ingreso salarial, y como no hay reembolso de gastos, pues no hay que soportarlo con documentos adicionales como tiquetes post, como un documento de soporte de adquisiciones a no facturadores o incluso factura electrónica. Si queremos reportar para efectos de deducción de impuesto de renta viáticos con alcance no salarial, ahí sí estamos hablando de reembolso de gastos. Y ese reembolso de gastos debe estar a nombre del empleador. Por ese motivo, el soporte de esa regla 73 de viáticos no salariales debemos tenerlo en cuenta sin que haya duplicidad con documentos POS, si es que aplica, pero teniendo en cuenta que el documento, perdón, documentos equivalentes que no sean POS, porque el documento POS no me sirve para deducción de costos o gastos, documentos soporten adquisiciones a no obligados a facturar e incluso factura electrónica. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de reembolso de gastos, es muy, pero muy importante tener en cuenta que existen dos tipos de restaurantes, dos tipos de prestadores de servicios de alimentación, dependiendo del tipo de impuestos que manejan. Si hablamos de un restaurante no franquiciado, este restaurante cobra y es responsable de impuesto al consumo y no es responsable de IVA. Es decir, con base en artículo 426 del Estatuto Tributario, cuando en un establecimiento de comercio se lleven a cabo actividades de expendio de comidas, bebidas preparadas en restaurantes, etcétera, etcétera, se entenderá que la venta se hace como un servicio excluido de IVA, pero está sujeta al impuesto nacional al consumo. Siguiendo con el artículo 426, este nos indica que no aplica para los contribuyentes que desarrollen contratos de franquicia, los cuales se encuentran sometidos al impuesto sobre las ventas. Es decir, si yo tengo un restaurante franquiciado, como los que todos conocemos, en ese tipo de restaurantes no se aplica impuesto consumo, pero sí se aplica el IVA. Es importante tener en cuenta esto porque el impuesto al consumo es un mayor valor pagado que sí me puedo descontar de impuesto de renta. El IVA, obviamente, me lo puedo descontar, debe estar presente en la nómina electrónica, pero el manejo, obviamente, se ve soportado directamente con los documentos que soportan esa adquisición. Siguiente, por favor. Entonces, como estamos hablando de viáticos
en donde aplicamos el reembolso de gastos. Yo voy a solicitarle al empleado que me traiga las facturas o los documentos que me soporten esa erogación a nombre del empleado. Aquí tenemos una factura electrónica número uno con un nivel 19%, es decir, me la trajo de un restaurante franquiciado. Me trajo una factura electrónica número 2, en donde el restaurante no era franquiciado. La factura electrónica número 3, si era un restaurante franquiciado, la número 4 no. Me trajo la factura electrónica de un hotel que es responsable de IVA y también generé para mí mismo un documento de soporte en adquisiciones a no facturadores por un transporte de taxi que tuvo que utilizar esa persona por 200,000 pesos y ya sabemos que el servicio de transporte tiene IVA exento. Al final, yo hago la sumatoria de todos estos viáticos y debo separar el IVA. Como les reiteraba, como les decía anteriormente, lo que es el impuesto al consumo siempre será mayor valor pagado y me lo puedo deducir de impuesto de renta. ¿Por qué? Porque en el Estatuto Tributario, artículo 512, raya 1, se nos indica que el impuesto nacional al consumo constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor pagado del bien o del servicio. Entonces, aquí en el mismo esquema de nómina electrónica, en la regla 073, viáticos no salariales, sumo todos estos ingresos, incluyendo los IVAs, 1.238.000 pesos, y debo tener en mente que ahí hay 114,000 pesos de IVA que me puedo descontar, es más, que me voy a descontar. Lo que pasa es que en nómina electrónica no lo puedo discriminar. Entonces, utilizo la regla NIE 031 para indicarle a la DIAN que en los devengados totales se incluye un IVA por 114,000 pesos, que es un IVA pendiente por descontar. Este esquema que estamos analizando es para aquellos empleados de un sujeto responsable de IVA. Siguiente, por favor. Este mismo esquema, cuando lo hacemos a la luz de un empleador que no sea responsable de IVA, hacemos el mismo detalle, se suman todos los viáticos salariales en una sola bolsa porque no puedo discriminar el IVA, pero digamos que tengo en cuenta que ahí hay un IVA considerado como mayor valor del costo gasto a nivel de 114,000 pesos. Entonces, a nivel de notas dentro de la nómina electrónica, incluyo esta observación en donde le indique que se incluye dentro de devengados total un mayor valor pagado de IVA por 114,000 pesos. Siguiente, por favor. La nómina electrónica no es un desprendible de pago. Vamos a analizar lo siguiente. Cuando hablamos de la nómina electrónica, casi que todos tenemos en mente que estamos hablando de un documento que me lleva o que me soporta lo que yo ya tengo consignado en el banco para el empleado. Si lo llevo de esa manera y el concepto a nivel contable de nómina electrónica, sobre todo, lo llevo con base en lo que efectivamente le pague al empleado, pues estoy perdiendo la oportunidad de deducirme de costos o gastos de vengos que hayan sido provisionados y que hayan sido consolidados como deudas por parte de la empresa. Y aquí es importante tener en cuenta que el concepto unificado de la DIAN, el número 106 del 19 de agosto del 2022, nos indica que los valores que se pueden contabilizar como un devengo del trabajador con fines de pago de impuesto de renta, de menor pago de impuesto de renta por parte del empleado, son aquellos valores devengados contablemente en el periodo y deben incluirse en el documento electrónico de nómina electrónica desde el momento en que se da el abono en cuenta o el pago como tal, el pago efectivo. Ojo con esta frase, lo que suceda primero. Entonces, con base en este concepto, es importante tener en cuenta qué es una provisión o una consolidación de una provisión para saber si esto tiene efectos fiscales o no. Siguiente, por favor. Las provisiones no consolidadas no tienen efectos fiscales, son simplemente estimaciones para cubrir futuros gastos. Hemos tenido preguntas en donde nos dicen, venga, Carlos, es que yo quiero ir provisionando contablemente la posible indemnización de un empleado por si me toca despedirlo porque va a salir carísimo. ¿Ese tipo de provisiones yo me las puedo descontar de impuesto de renta? La respuesta es no, porque son provisiones no consolidadas. ¿Ok? Aquí debemos tener muy en cuenta el artículo 107 del Estatuto Tributario para que tengan o que cumplan con esta regulación para saber si me las puedo deducir fiscalmente. Con base en el concepto DIAN 3580 del 2006, abono en cuenta es el reconocimiento contable de una obligación independientemente de su cancelación o pago. ¿Ok? Y ahora vámonos al detalle de lo que es una obligación o una deuda. Con base en el Estatuto Tributario, artículo 283,
Las deudas se entienden como activo que corresponde a una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, cosa que no se cumple con con la provisión que realicemos sobre una posible indemnización que no sabemos si se va a dar o no. En ese sentido, el, eh, el beneficio tributario, el beneficio fiscal, no lo puedo llevar a mi nómina electrónica en el momento que yo lo estoy provisionando como una estimación para cubrir futuros gastos. Lo puedo llevar a mi esquema de deducción de impuesto de renta en el momento que pago la indemnización como tal. Siguiente, por favor. Finalmente, nosotros podemos llevar a nómina electrónica las provisiones efectivamente consolidadas con base en deudas reconocidas por la empresa con base en hechos pasados. Aquí las consolidaciones de las provisiones que sí tienen alcance fiscal y que debo ir registrando mes a mes dependiendo de mi esquema de cómo vaya causando los costos o gastos son primas, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. Y aquí debemos hacer una división. Para aquellos sujetos obligados a llevar contabilidad, estos sujetos están cubiertos bajo el principio de causación, ¿ok? Es decir, todos los meses yo en mi contabilidad voy provisionando, si sí lo estoy haciendo a nivel contable, lo que corresponde al mes que se acaba de ejecutar del pedacito de la prima que le debo a ese empleado, las cesantías, los intereses de cesantías y las vacaciones, así no se las haya pagado. Pero si lo primero que ocurre es esa provisión, ese abono en cuenta, pues lo voy incluyendo dentro de la nómina electrónica mes a mes y desde ese mismo momento ya es deducible de mi impuesto de renta. Por esa razón, hablamos de que la nómina electrónica no es un documento de pago, no es un desprendible de pago de la nómina. De ser así, los empleadores perderían beneficios tributarios que claramente vienen incluidos con la nómina electrónica. Ahora bien, si el empleador es un sujeto no obligado a llevar contabilidad, lo cobija el principio de caja. Ahí sí no tiene el principio de causación y simplemente en nómina electrónica puede reportar lo que efectivamente ha pagado y de esa manera hacer deducible de su lo efectivamente reportado en nómina electrónica, que no es más sino lo que finalmente ya le pagó a su empleado. Precisamente con base en esta diapositiva, leamos o le doy la palabra a las personas de SISTEC para que nos expliquen cómo podemos llevar este esquema de la causación en un alcance que no sea la, el pago efectivo de estas prestaciones de nómina electrónica directamente a la nómina del ERP. Entonces, muchísimas gracias y continuamos. Gracias, Tatiana. Listo, perfecto. Don Carlos, muchísimas gracias por tan valioso conocimiento que hemos adquirido. Por aquí tenemos unas preguntas que más adelante las vamos a abordar. Por favor, recuerden en la parte izquierda de sus pantallas, en el segundo icono, hay una opción de preguntas. Allí podrán ustedes poner todas sus preguntas y al finalizar vamos a tener una opción de responderlas todas. ¿Listo? Ahora bien, pues creemos firmemente que este tema de la tecnología es nuestro mejor aliado y por eso es que nosotros como especializados en el sector inmobiliario, tanto para propiedad horizontal e inmobiliarias, con nuestras soluciones en la nube, Daytona Intercloud y Daytona Cyber, creemos firmemente en esto. ¿Listo? Doy la bienvenida a Juliet Murcia, administradora de empresas, que nos ha acompañado como asesora comercial, en la que nuestra mayoría ya de clientes han tenido contacto. Hola, Juliet. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Tatiana, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos. Nada, nuevamente agradecer por su asistencia a nuestro webinar, cómo utilizar la nómina electrónica como soporte tributario. Nada, es tiempo de conocer el módulo de nómina de Daytona como una herramienta flexible, robusta, que brinda a los usuarios de Daytona Intercloud para propiedad horizontal, para pymes, para Daytona Cyber, el cual se convierte en el complemento ideal a las funcionalidades y servicios disponibles en todo momento. Desde el módulo web de nómina, nuestros clientes tienen disponibles los registros de empleados con su hoja de vida, liquidación de novedades, horas extras, incapacidades, vacaciones, prima, cesantías e intereses de cesantías, manejo de provisiones y apropiaciones de forma contable y operativa con los reportes de liquidación y certificados para el análisis y gestión de su organización.
También se cuenta con la opción de hacer la transmisión electrónica de los documentos de nómina individual y de ajuste de cada uno de los empleados por medio de la integración que manejamos con nuestro proveedor tecnológico de Factory HKA. Sabemos que a medida que se implementan nuevas regulaciones, nuestros clientes han tenido la tranquilidad que con Daytona tienen todas las actualizaciones conforme a las normativas y ya gran parte de nuestros clientes que iniciaron con nuestra última versión están cubriendo todos los frentes requeridos pues para la nómina, ¿no? Es por esto que en este espacio estamos invitándolos a ser parte de los más de 10,000 usuarios beneficiados que le han dado el protagonismo a las soluciones en la nube para conseguir los mejores resultados. Adicionalmente, pues queremos recordarles que tenemos un espacio en el chat, en la casilla superior de preguntas, que estará destinado para atender todas sus dudas e inquietudes. Ya pues para finalizar, quiero recordarles que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como @softwaredaytona y nada, Tatiana, ya pues con esto podemos iniciar con lo práctico. Cuéntanos qué nos tiene preparado el área de servicio al cliente. Listo, Juliet, muchas gracias. Para todos, a continuación, como lo decía Juliet, vamos desde lo teórico ahora a lo práctico con el módulo de nómina para todas nuestras soluciones en la nube. Quien nos acompaña es Ana María Rodríguez, administradora de empresas, quien pertenece al equipo de servicio al cliente y cuenta con amplia experiencia para el manejo de nómina, y sabemos firmemente que con ella vamos a aprender cómo en el módulo de nómina nuestros clientes lo tienen todo en una sola herramienta. Ana María, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Tatiana, buenas tardes para todos, bienvenidos, gracias por estar presente. Queremos compartir la posición de Daytona como software de nómina. Discúlpeme. Daytona dejará que ustedes decidan con asesoría de su contador cómo van a informar la nómina mediante el documento soporte de manera electrónica, brindándoles dos alternativas. La primera es la de principio de caja, lo efectivamente pagado, que es la resolución 00013, y la segunda alternativa, bajo principio de causación, lo efectivamente pagado de liquidación de nómina en el periodo más las provisiones de las prestaciones, que son cesantías, intereses, vacaciones y prima. La decisión está en ustedes, no constituye problema alguno porque se atendió al oficio de la DIAN y vamos a ver, de acuerdo a las opciones que ustedes tomen, a cualquiera de las dos alternativas, cómo se configura dentro del programa del módulo web. Permítanme, por favor, les voy a compartir pantalla. Ya está cargando. Listo, perfecto, ya la estoy presentando. Entonces, dentro del programa, dentro del módulo web, para generar la parametrización de cualquiera de estas dos alternativas, la generamos por la parte inferior izquierda en el módulo de parámetros, opción parámetros generales. Y en la parte de abajo vamos a ver las dos alternativas, las dos opciones, en configuración, transmisión, nómina electrónica. La primera alternativa que les indicaba es aplicar prestaciones sociales al momento de realizar el pago, que es la del principio de caja, y la segunda alternativa, las prestaciones sociales se incluyen de manera mensual, que es de acuerdo al oficio 91-2416, principio de causación. Cuando ustedes seleccionen cualquiera de las dos alternativas, dan clic en guardar. Cuando ustedes generen este cambio y guarden la alternativa que tomen, automáticamente dentro del programa se va a bloquear para que ustedes no generen doble reporte ante la DIAN. Vamos a ver dos ejemplos con principio de caja y principio de causación. Vamos a ver bajo principio de caja, bajo la resolución 13, la creación del documento. Se va a manejar de la misma manera, la misma opción por el módulo de nómina electrónica. Opción nómina de empleado, creamos el documento. Entonces vamos a hacer el ejercicio bajo principio de caja. Entonces seleccionamos en la parte de arriba el empleado. Acá nos sale el empleado que seleccionamos. En rango de fecha, vamos a ingresar la fecha de liquidación de la nómina. Entonces acá seleccionamos la fecha de inicio, la fecha fin. Les recuerdo que se genera un documento por cada uno de los empleados y se genera un documento por mes.
Entonces, después de que nosotros seleccionamos la fecha de liquidación, en la parte de abajo vamos a ver la liquidación de la nómina del periodo. Vamos a ver lo devengado y lo deducido, los días generados en el mes, la fecha de inicio y fecha fin que seleccionamos. Y acá vamos a seleccionar el tipo de documento que ustedes previamente ya tienen configurado como nómina individual. Entonces procedemos a seleccionar la fecha de creación del documento. Y cuando le damos clic en guardar, automáticamente nos sale esta leyenda, elemento guardado correctamente en color verde. Luego de realizar este proceso de la creación del documento, procedemos a la previsualización y la opción donde se transmite el documento, que es en la siguiente opción de transmitir nómina. Acá nos sale de la siguiente manera y acá lo que hacemos es ingresar la fecha que seleccionamos para crear el documento, clasificación no enviada, y le damos clic en consultar. Acá ya nos van a registrar todos los documentos que se han creado y lo único que vamos a hacer es darle clic en seleccionar y previsualizar. Acá ya tengo generado previamente mi documento y este es el de principio de caja de tipo nómina. Entonces en la parte de arriba vamos a ver el número del documento, el tipo del documento, las fechas, los datos del empleador y trabajador, y en la parte del medio vemos lo devengado y lo deducido. Así lo vamos a ver en el principio de caja. En el principio de caja ustedes van a transmitir efectivamente la prima, las cesantías, los intereses, las vacaciones en el mes que corresponda. Vamos a hacer otro ejercicio o vamos a visualizar el documento en la terminación de contrato en el principio de caja. Igual se genera el documento por la misma opción. Previamente, pues ustedes generan la terminación de contrato. Les recuerdo igual como la opción. Por el módulo de gestión de contratos, finalizar contrato, realizan el proceso y ya de eso pasan a generar el documento por la misma opción. Acá yo ya lo tengo generado y en la parte de arriba continúa de la misma manera, la misma información. Ya en la parte del medio vamos a ver lo que corresponde de los días de salario y también vamos a ver lo que se debe pagar hasta la fecha de terminación de contrato de las prestaciones. Entonces acá vemos las vacaciones que ya serían compensadas en terminación, 200,000 pesos, la prima correspondiente al tiempo, acá nos indica que son 120 días por el valor de 439,100 pesos, la prima y las cesantías por el mismo valor y los intereses de las cesantías que corresponden 17,600. Esto en el tipo de devengo y en la parte de abajo vemos las deducciones, el descuento de la salud y de la pensión y bueno, otros conceptos en dado caso que ustedes generen descuentos para el empleado. Esto es como se ha venido manejando, entonces vamos a ver ahora el cambio con el nuevo modelo. Entonces voy a seleccionar nuevamente parámetros generales. En la última opción voy a seleccionar las prestaciones sociales se incluyen de manera mensual, que es la de principio de causación. Le doy guardar y OK. Entonces acá me sale lo mismo, elemento guardado correctamente. Pues acá vuelvo otra vez y como les indicaba, el parámetro se me bloquea automáticamente. Igual la creación del documento se genera por las mismas opciones, solo que acá al momento de generar el documento del empleado se nos va a habilitar una nueva columna. Entonces vamos a hacer el proceso. Seleccionamos el empleado, las fechas de la liquidación de la nómina. Y acá en la parte de abajo, como les indicaba, está el detalle, pero bajo principio de causación se nos habilita la columna de apropiaciones, la de provisión, que en la parte de abajo, después de ver lo devengado y lo deducido, vamos a ver la generación de la provisión de la prima, las cesantías, los intereses y las vacaciones. Generan el documento, lo guardan y realizamos también el mismo proceso por transmitir nómina, filtramos las fechas, le damos consultar y vemos el documento y acá ya lo tengo previamente descargado bajo el principio de causación. Nos sale de la misma manera en la parte de arriba, en el encabezado.
Acá en el devengo lo vemos ahora con las provisiones correspondientes del mes. Entonces acá vemos lo devengado, la liquidación de la nómina en el periodo, y vemos en devengo las provisiones. Entonces vemos vacaciones, primas, cesantías e intereses, lo correspondiente a la provisión del mes y también las deducciones. Anteriormente dicho, el desprendible de pago, que es lo que ustedes le envían al empleado, no es equivalente al documento de soporte, para que por favor lo tengan presente. Acá también ya tengo descargado como para que veamos la diferencia. Este es el desprendible de pago, es lo que le enviamos al empleado. Entonces acá para el empleado le tenemos el salario, el auxilio de transporte, la pensión y la salud. Este es el desprendible de pago y este es el documento de soporte que le transmitimos a la DIAN. Cuando ustedes generan la selección de la alternativa 2 de principio de causación, solo vamos a transmitir en el principio de la causación tipo nómina, como lo que estamos viendo en este momento, y tipo terminación de contrato. ¿Por qué terminación de contrato? Porque previamente ustedes ya han venido provisionando, entonces en el último mes que el empleado está trabajando, debemos generar la transmisión de la diferencia que falta de transmitir de provisiones para el empleado. Entonces acá yo ya tengo generado mi documento. Acá en la parte de abajo vamos a ver lo que corresponde de los días de salario y la diferencia que se nos va a generar automáticamente. Ya se ha generado la provisión. Lo que va a hacer el sistema es que automáticamente nos va a generar la diferencia y nos va a traer el cálculo de lo que falta de provisionar por el empleado. Entonces acá vamos a ver los valores correspondientes y en el tema de intereses de cesantías es el cálculo que no se genera automáticamente. Ustedes deben generar bajo una novedad de tipo deducción con el nombre de otras deducciones de provisiones, generar el ajuste de los intereses, ya que cada mes que se ha venido provisionando, podemos verlo en esta manera, 13.200, que es el 12% que se calcula, nos lo está generando mensualmente, pero al momento de que generemos la terminación de contrato, él nos va a traer el total. Entonces, en este caso, para no generar doble reporte o un valor negativo con este valor que se está generando al finalizar, vamos a generar una novedad de ajuste, haciendo el cálculo de que corresponde transmitir de los intereses. Y también tenemos la visualización correspondiente al desprendible de la terminación de contrato. En la causación, en el de principio de causación, vemos lo que corresponde por transmitir de la provisión, la diferencia que nos falta, y aquí el desprendible de pago en la terminación de contrato, pues voy a hacer un poquito aquí como el informe de los valores. Entonces, en prima de servicios y cesantías es el valor de 439.100 pesos. Acá solamente nos está indicando la proporción, que es un ejemplo que realizamos para presentar de 4 meses. Entonces, en el cuarto mes, la provisión es 109.000 pesos 700 de la prima y de las cesantías. Y acá lo correspondiente a las vacaciones y los intereses, que también pues nos muestra aquí el valor 17.600. Y en la provisión, como lo indico, es el ajuste que ustedes deben realizar. Vamos a ver la comparación. Si me colaboran para presentar, por favor, la comparación del principio de caja. Bueno, mientras iniciamos la presentación, recuerden que en la parte lateral izquierda, en el segundo icono, ustedes pueden ir dejando las preguntas también sobre esta sección que nos está explicando Ana María. ¿Listo? Gracias, Tatiana. Creo que ya nos la presentaron, ya la vemos. Entonces, este es el comparativo del ejercicio pues que previamente les acabo de mostrar. Acá vemos en la parte del primer cuadro el principio de causación, que es donde estamos viendo que en el cuarto mes, que fue el ejemplo que generamos, en la terminación de contrato, pues nos está generando automáticamente las diferencias que faltan. Solo que en los intereses de las cesantías es un ajuste que no se genera automáticamente y debemos generar la novedad ajustando el valor para que sobre el valor de interés de cesantías no se reste el total provisionando, porque pues nos daría negativo. Entonces, en este caso, como lo indicaba, bajo un concepto de tipo de deducción, generamos el ingreso de la novedad indicando
en el reporte ante la DIAN lo que se le debe transmitir de los intereses. Y en la parte de abajo, pues estamos viendo lo que se genera dentro de lo que resta por pagar al empleado, en la terminación de contrato correspondiente a la prima, las cesantías, vacaciones e intereses. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, como lo indicaba mi compañera Tatiana, en la parte izquierda van a poder generar las preguntas y con gusto les vamos a colaborar. Muchas gracias. Listo, Ana María, muchas gracias por esta información tan valiosa en estos aspectos importantes de la nómina. Quiero resaltarles que dentro de estos 30 años de trayectoria, pues nuestros clientes han depositado su confianza en nosotros y lo van a continuar haciendo durante muchos años más. Ya con esto podríamos dar por finalizado nuestro webinar, no sin antes agradecerles a todos ustedes por la participación, agradecerle al señor Carlos García de Factory HK, quien nos acompañó, y a todo nuestro equipo de trabajo de Daytona. Muchas gracias. Por favor, estén atentos a nuestros canales de comunicación, donde les estaremos informando de nuestros próximos webinars, y no olviden seguirnos por medio de nuestras redes sociales como @sorbardaytona. Muchas gracias para todos.